¿Qué es la cadena de celo? Es el programa completo existencial, relaciones interpersonales humanas y espirituales, por la que el polvo humano completa la imagen divina impresa en él, en la comunión con Dios y el prójimo. Si la felicidad dependiera de los demás, nadie sería feliz, pero una felicidad en soledad sería igualmente ilusoria, falsa. Aquí propongo un sistema para discernir y orientar una felicidad acompañada que salta de esta vida a la eterna. ¿Cómo funciona? La cadena de celo está formada por 7 escalones arquetípicos estructurados en 4 niveles madurativos, inspirados en Bernardo Claraval. El primer nivel es el narcisista, prisionero de sí mismo, que contiene los arquetipos de Lilith y Venus, significando el antierotismo y erotismo respectivamente. El antierotismo no debe entenderse en sentido puritano, sino en cuanto a apagamiento rápido, generalmente con fornicación, de cualquier tensión erótica, cegando así desde el comienzo todo el crecimiento espiritual. El nivel siguiente es el religioso, el hombre que busca a Dios para obtener beneficios, conteniendo los arquetipos de Diana, cazadora, y Atena, sabia. Le sigue el nivel angélico, que significa mensajero, conteniendo los arquetipos de Perséfone, sierva, y Deméter, madre. Finalmente llegamos al nivel de santidad, con los arquetipos de Hera, reina, y Hestia, sacerdotisa. La cadena consiste en la acción entrelazada de estos dos factores dinámicos, en cada uno de los 8 escalones. Tensión entre los arquetipos ordenados y confusión entre las mezclas libres. Acción óntica, ser o no ser, representado por un 1-0, de los elementos, a saber, el prójimo, el yo y la gracia, que representa a Dios y su acción espiritual. La respuesta correcta ante el paso de tensión entre dos arquetipos lleva al paso siguiente, pero los errores y pasos irreales, o sea fuera de las posibilidades reales desde cada situación concreta, configuran los 28 tipos de errores que veremos a continuación. Tensiones, combinaciones y tipos. Tensión entre Lilith y Venus. Primacía de la gracia 001. Los arquetipos de Lilith y Venus representan el abuso y la atracción erótica respectivamente. El contraste entre la súcubo fornicadora y el ideal de belleza espiritual, encarnada en la belleza de la mujer. El apagamiento contra natura y razón, que Lilith propone y que llamo antierótico, es una forma de desesperación retroalimentada, no espera y destruye la esperanza. Por eso, si Dios no reenvía la gracia al desgraciado, supone su condena. Frente a esa degradación destructora está la opción de discernir los elementos de belleza, bondad gozosa y verdad en la sexualidad humana. La mejor forma para saber qué es cada cosa, como el hombre y la mujer, es fijarse en el creador de la misma. Los cristianos no andamos desamparados, sino que tenemos el testimonio de las Sagradas Escrituras, atestiguadas en muchas partes por el mismo Cristo. Si el hombre no es más que polvo con la imagen divina y cuyo sentido es reproducirla en plenitud, según la revelación de Cristo, cabeza de todo hombre, la mujer es una ayuda, pero no solo para no estar solo en su tarea de poner nombres a la creación, Génesis 2,18, sino una ayuda para la apoteosis, la deificación del héroe asceta. Es una ayuda de belleza que salva, hiriendo el alma egocéntrica, con esa tendencia del pecado, que introdujo la enemistad en la primera pareja, Génesis 3,12. Como dejó escrito San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo, en el relato bíblico, la soledad es el camino que lleva a la unidad, que podemos definir siguiendo el Vaticano II como comunión de personas. La primera respuesta errónea, actuar frente a la tentación sin esperar la gracia, nos da como resultado el primer tipo desviado, el cazador antierótico perverso. Sus intenciones no están purificadas por el amor de la belleza. Impío, el cazador con intenciones de rabia antierótica no se detendrá a la hora de destruir su presa. El resto de relaciones irreales en este nivel, desde 000, son 2. Corrupto vicioso, sabio antierótico. Su no actuar, por creer que se lo sabe, le lleva a resistir el mal y caer, noticia de lo poco que somos. El vicioso es el sabio en perversiones pornográficas. 3. Corruptor, siervo antierótico, el que sirve facilitando el adulterio en cualquiera de sus formas, prostitución, alcahuetería, pornografía, etc.
Si trata de servir lo hace mal, a desgana, como un animal, esclavo de la tendencia. 4. Adultero. Padre antierótico es un insatisfecho del amor de la propia esposa. Se siente condenado por el compromiso. 5. Tirano. Rey antierótico utiliza su posición para satisfacer pasiones bajas, sin ningún tipo de discusión. 6. Hipócrita. Sacerdote antierótico adora cualquier dios al no discernir el sentido apoteósico del erotismo, deificación del héroe. Tensión entre Venus y Diana. Respuesta libre 0-10. Es la tensión entre conservar o salir a cazar, la aventura de arriesgar todo o plantarse. Frente al jardín venusino de delicias antes de tiempo, se presenta un personaje, Diana, que nos invita a dejarlo todo y salir a cazar. El aparente ocultamiento de la gracia permite la expresión de la libertad humana, llamada a reencontrarla en el paso siguiente. La atracción erótica es lo que permite al narciso salir de esa esclavitud egocéntrica. La actitud del que busca más allá de los elementos eróticos es la correcta frente a cualquier otra que supondría una paradójica represión del erotismo, por espiritualismo o animalismo. Solo cuando se decide actuar, la gracia se oculta permitiendo la iniciativa independiente. El celo de Dios no es pegajoso como el de los hombres, siempre que se sea consciente de la debilidad de la carne y la gravedad de la ofensa del pecado. La respuesta errónea en este nivel es el tipo 8, acomplejado afeminado, sabio erótico. Te crees sabio pero no lo eres. Hay que actuar pero con humildad, sabiendo que la gracia no nos pertenece. Narciso sin velos, se distrae demasiado con el erotismo y por eso no llega nunca a profundizar la sabiduría hasta poder servirla a los demás, en la imagen de Perséfone, la sierva, cortando así el camino al compromiso profesional, figurado por la maternidad en Deméter. Afeminado experto en atraer eróticamente pero al precio de ser un inútil en todo lo demás, mera fachada. Tipo irreal 7, zombie, antierótico erótico. Esta no es una acción posible aquí porque si decides no hacer nada, Dios es fiel, recuerda. La gracia nunca falla el sentido del amor. El zombi vivo sin vida sobrenatural, de la que habla Juan 6,53 desea para apagar destruir lo que no vive, hombre inconscientemente diabólico. Lilith es el apagamiento rabioso de la belleza y bondad sexual al margen de la verdad. No se corta el erotismo sexual por una supuesta virtud engañada, como en el escalón anterior, sino por una tendencia animal, sin libertad. 9. Distractor distraído. Siervo erótico quien sirve al mero esteticismo es un hombre desentendido de los problemas. Vive alimentando la debilidad de la que se aprovecha el mal en cualquiera de sus formas. Es una forma sutil de cultivar la corrupción. No que no sea útil cultivar y servir la belleza, pero siempre que se haga con un sentido perfectamente claro y no para atontar. Parecido al anterior, su distracción con las bellezas eróticas le lleva a descuidos en el servicio. Es por tanto un servicio torpe, a pesar de la buena intención, a diferencia del error anterior. 10. Pervertido padre erótico. Porque transforma el cariño natural de las hijas en oportunidad para gozar de las bellezas, aun si no comete adulterio externo, vive en la cueva de adulterio del corazón iluminado por Cristo en Mateo 5,8. Esa perversión le lleva a dejar sus responsabilidades paternas en relación con la educación en justicia, favoreciendo injustamente lo que le agrada y condenando lo que no, pero no desde un plan de santificación sino desde sí mismo. 11. Irresponsable rey erótico. Un rey concentrado en temas eróticos vive fuera de sus funciones y no está preparado para los problemas y ataques, es una apuesta segura a la ruina del reino. Número 12. Naturalista confundido sacerdote erótico. El sacerdote concentrado en las bellezas y placeres se pierde en el mundo de la subjetividad, sin llegar a distinguir al Dios revelado del encontrado en la teología natural y su consiguiente religiosidad histórica. Tensión entre Diana y Atena. Acción individual espiritual 011. Tensión entre ignorar o profundizar la realidad. Permanecer aquí y allá, en el constante juego de la caza, Diana, o crecer en conocimiento de lo cazado, o sea convertirse en sabio, significado por la diosa Atenea. La gracia, y con ella la creación anhelante de la plena manifestación, secunda la iniciativa libre moral, formando el sabio llamado a encontrar y servir al otro. 100. La respuesta correcta es el sabio.
La sabiduría es el objetivo de la caza versus el mero deporte que delata la huida reprimida. Los hombres no buscamos en vacío sino al totalmente otro que habita en cada uno. La sabiduría es por tanto purificarse para ver su imagen en uno mismo, sin hechizos narcisistas, liberados en Cristo del pecado. Aquí sí podemos ya reclamar la sabiduría, habiéndola buscado, no desde la tentación en el paso anterior, no en el huracán sino la brisa de Elías. La respuesta equivocada aquí es el tipo 1, perverso impío, cazador antierótico. Es la misma respuesta equivocada que en el primer escalón, ver tipo 1, cazar cuando no toca. El perverso siempre va detrás de algo, sin intención de alcanzar nada, por mero deporte, huyendo toda responsabilidad, reprime su maduración, máxima perversión religiosa, como el materialismo, el islam, puritanismo, etc. Las opciones irreales que encontramos aquí son: 13 desviado, cazador erótico. El cazador que hace del erotismo su sentido es el desviado que se va alimentando de algo que no es capaz de llenarle y de esa forma él mismo trama su perdición. Y no hablo solo post-mortem, sino que eso le llevará a desvirtuar sus nobles motivos hasta justificar la locura más horrenda. 14 asesino, cazador servicial. El que sirve por mera obediencia es el perfecto candidato a asesino correcto. El que obedece nunca se equivoca, pero eso no significa que sea moral porque solo Dios determina esta. Es decir, el siervo está obligado a la desobediencia en pro de órdenes superiores a las inmediatas, eso requiere sabiduría. El que ha hecho de la caza su ideal no dudará en prestar servicio a aquel que le contrate con intenciones no tan nobles, después de todo no es más que su oficio como una máquina de matar. 15 El ausente, cazador padre. El padre demasiado ocupado en la caza está ausente de tareas importantes en el hogar, sobre todo la principal que es ser padre. 1-6 Belicista cazador rey. El rey demasiado concentrado en la caza se verá atrapado por la competición de unos contra otros, hasta perder el sentido moral. Número 17. Obrero confundido cazador sacerdote. Un sacerdote que abandona sus funciones sagradas para desparramarse inútilmente en las cosas que corresponden a una sana laicidad, a quien corresponde la ordenación de todas las cosas a Cristo como misión fundamental, de acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica. 3.4 Tensión entre Atena y Perséfone. Consideración del prójimo 100. Es la tensión entre permanecer en el orgullo del que se cree Dios y usurpa su lugar decidiendo la moral, que se llama soberbia, y el que humildemente se anula en su servicio, representado por Perséfone. Pensemos en la consideración de lo otro que ha prevalecido en los inteligentes de antaño, como Sartre y Su, el infierno es el prójimo. Aquí es donde más se hace patente la mera animalidad humana. Si Dios no diera el primer paso encarnándose y eligiendo la peor muerte, esta seguiría reinando a pesar de todas las mejores intenciones y esfuerzos humanos. Este es el descenso de la montaña camino del martirio sobre el que escribió Ricardo de San Víctor. La actitud del servicio, o sea en relación a un prójimo, es la puerta abierta a la verdadera sabiduría, es capacitarse para recibir más y realizar así el sentido mismo de la sabiduría, que es la santificación, a quien más tiene más se le dará. Mateo 13,12. El tipo irreal 18 es el ocupado sabio cazador, siempre pendiente de su negocio, sin tiempo para nada más, como las necesidades ajenas. Le pasa algo parecido al afeminado de arriba, se aparcela en aquello que le interesa pero sin conexión progresiva, candidato a la obsolencia nostálgica y el olvido. 1-9 Paternalista sabio paternal. El que sirve desde el compromiso y adquiere sabiduría termina mirando a los demás por encima del hombro como a hijos, en el sentido peyorativo de dependientes. 20 Autoritario, sabio rey. El rey sabio no tiene muy en cuenta la opinión del vulgo, es por tanto un candidato al autoritarismo. 21 Intelectualista, sabio sacerdotal. Algo parecido al rey, la misión del sacerdote está en función de los demás más que de uno mismo, pero un sacerdote atrincherado en su sabiduría es un hombre con tendencia a infatuarse en cosas cada vez más incomprensibles, en ese sentido oscuras. Hay por tanto un peligro de idolatría a largo plazo, o una desviación herética, posiblemente un heresiarca, o sea fundador de un error herético novedoso. 3.5 Tensión entre Perséfone y Demeter. Acción de la gracia en el prójimo 101. Es la tensión entre independencia y el compromiso,
el cual bien comprendido con sentido iluminado encierra la verdadera libertad frente a la trampa laberíntica del libertinaje. Demeter es la imagen de la madre, la que acepta la responsabilidad y se sacrifica sistemáticamente por el nuevo ser engendrado. La maternidad depende complementariamente de la paternidad, pero es también el tronco del que brota la paternidad espiritual divina, revelada en la comunión trinitaria final. El servicio que se profesionaliza en el compromiso de entregarse uno mismo. Tu acción consiste en anularte y dar lugar a la gracia. 101. A partir de aquí tenemos ya 3 respuestas erróneas en función de si falla uno mismo, el otro o ambos. La gracia nunca falla, ella se retira para permitir actos independientes. La primera respuesta errónea, falla 1, es el tipo 23, hippie, rey servicial. Introduce el amor propio en el servicio y bloquea la gracia, sin ver que es ella la que actúa. Quien sirve por servir, olvidando la misión, crea dependencia en el otro, constituyéndose en su superior. Pero es un rey inútil para afrontar los problemas. Cuando el otro falla la misión, peca, arrastra al que le sirve de forma desinteresada, más bien inconsciente, en el pecado, raíz de toda esclavitud. Juan 8,34. Cuando los dos se quedan en el servicio ciego se hacen impíos, desinteresándose de la misión. Parecido a la degradación pero más diabólica. El comunismo es un buen ejemplo de esto. En este nivel encontramos los siguientes tipos desviados. 22. Fugitivo, 011 siervo sapiencial. Su apego desordenado al estudio le lleva a huir del compromiso. Por eso no llega a entender nunca el significado profundo completo de lo que lee, no llega a interesarle hasta ese punto. 23. Hippie, siervo rey. O sea pacificista en exceso, al no mirar la profundidad de los problemas, que son espirituales, su afán de servir se torna contraproducente para el reino. 24. Hereje siervo sacerdote. El excesivo afán servicial, descentrado en los excesos espiritualista o animalista le hace descarrilar en la herejía, mutación del núcleo del corazón, muy parecido al tipo 17, del que podríamos ver una degradación lógica consecuente. 3.6 Tensión entre Demeter y Hera. Acción comunitaria independiente 110. Tensión entre lo privado y lo público, el paso de los negocios caseros a los comunitarios en todos los niveles, nacional, internacional y supranacional, representados en Hera. El Estado es la acción interdependiente de los individuos, 110, cuya constitución trinitaria, reflejo de la imagen divina, configura los 3 estamentos regidos por la virtud de la justicia entre las relaciones consigo mismo y con los demás. El rey sabio actúa desde la propia iniciativa madura, pero no en nombre de un dios todavía. La primera respuesta errónea aquí es el tipo 26, idólatra sacerdote paternal. El sacerdote demasiado concentrado en las cosas internas, sin perspectiva abierta, termina siendo un ídolo de sí mismo, un Baal, el marido de tantas Evas naturales. Cuando el otro falla, la autoridad paterna cae en vacío, sus palabras se consideran sabiduría opcional, letra muerta. En consecuencia el padre se amarga en paternalismo, tipo 19. Cuando ambos fallan la misión, se da una falsa paz en que solo se ve lo que uno quiere, cerrados en el ámbito de su hogar intrascendente. Pero esos bienes sin sentido terminan corrompiendo. Aquí encontramos el tipo desviado 25, artificial, padre servicial. Un padre demasiado servidor es alguien que esconde algo. En el mejor de los casos, es alguien que se niega a madurar la relación paternal-filial, dar la vida por el hijo. Atrapado por su propia confusión, creo que la mayor de padres y madres están en este nivel de perversión. 3.7 Tensión entre Hera y Hestia. Acción comunitaria espiritual 111. Tensión entre inmanencia o trascendencia, la apertura a la realidad divina y su plan amoroso eterno, o el materialismo o incluso la herejía que deforma sutilmente el núcleo pero a la larga solo produce mutaciones monstruosas. No es por tanto una denigración de la mera voluntad humana, sino en cuanto ésta se opone naturalmente a la divina, por la desviación del pecado manifestado por la carne débil, la presión mundanal y el espíritu maligno mentiroso y contradivino, demonios. El materialismo es diabólico porque Dios es espíritu, Juan 4,24, no es por tanto casual la manifestación de los horrores visibles en la historia reciente y actual.
Los asuntos familiares trascienden a la sociedad, el mundo y la historia. La familia es la célula de la sociedad en su conjunto, como el individuo justo es la base que configura el Estado justo. Esto también es responsabilidad del hombre que se santifica, la polis, primero la civil y luego el sentido eclesial en Estia. Primero lo animal y luego lo espiritual, como dice la Biblia en primera carta de Corintios 15,4-6. El error personal en este nivel es el tipo 23, el hippie. Cuando el rey pierde el sentido espiritual, su honor cae en el olvido. Con las generaciones la realeza pierde poder, el resto de la secuencia la escribe Aristóteles: monarquía, aristocracia, democracia, tiranía, plutocracia de magia. Julián Marías escribe, comentando el espíritu de las leyes de Montesquieu: en la monarquía, el motor principal es el honor, en la república, la virtud. Cuando estos faltan en su régimen respectivo, la nación no marcha como debe. Cuando aquí falla el otro, se da un error típico 26, el belicista. El rey traicionado planea revueltas para volver al sitio del que se siente legítimo heredero. Cuando fallan ambos, se da un rey tirano, tipo 5. Se agarra con uñas y dientes al poder, es capaz de lo peor. Aquí podemos encontrar el tipo irreal número 27, fanático, rey padre. Parecido a Saúl, el rey que se apodera demasiado de su posición de poder hasta opacar el sentido trascendente. Recordemos que Saúl persiguió la vida de David, simplemente porque Dios mismo había transferido su gracia real a él. Fue capaz de cometer actos como asesinar una entera ciudad sacerdotal, por la sospecha de complicidad con David, o acudir a nigromantes que él mismo había prohibido por ley real, lo que llevó finalmente a su desastroso final. 3.8 Tensión entre Estia y María. Deificación o divinización 000, desde 111. Al polvo volverás, Génesis 3,19, pero no como una maldición sino un polvo energetizado desde el encuentro con Dios, deificación del héroe apoteósico, y en la vida eterna divinizado por la visión eterna de Dios. Polvo seré, pero polvo enamorado, escribió el poeta Francisco Quevedo. El sacerdocio bautismal permite recibir santidad de Dios, que no viene del esfuerzo, santificando la perfección que predispone humildemente a recibirla. Solo desde ahí se puede enfrentar la nada 000, solo el limpio de corazón, purificado escalón a escalón, puede ver a Dios en la carne y no morir. El sacerdote que recibe santidad de Dios, porque no pide para satisfacer sus pasiones, puede amar al enemigo, que es locura, y necedad para el que no cree. La carne enemistada con el alma, es reconciliada con paz imperturbable. Esiquia. Pero el héroe místico debe estar dispuesto a marchar con el Señor, que es con mucho lo mejor. Experimentando esa santa duda paulina, debe escoger lo mismo que Pablo, enérgicamente lanzado hacia el martirio como San Ignacio de Antioquía, que llegó a escribir cartas a las iglesias para impedir cualquier intromisión en su vocación martirial, con textos tan incomprensibles para una mente mundana como: Soy trigo para ser molido por los dientes de las fieras, y si se muestran remisas, yo mismo les azuzaré los dientes. El mundo pervertido de hoy necesita Hellraisers como San Ignacio de Antioquía, hasta que se complete el número de los mártires, no de cristianos victimistas como el que retrataba el obispo de la TV, Fulton Sheen, el Cristo marginado de Birmingham que muere de frío en las calles. Hoy se puede ver en YouTube. Refiriéndose a las bestias del Coliseo, tal vez refiriéndose a los demonios o la hipocresía humana en máxima perversión, en este caso romana. Solo desde esa comunión íntima con Cristo se puede comprender su deseo ardiente, epitimia, de comer la Pascua, con el anexo de tortura y crucifixión, en la que él mismo es el Cordero inmolado para pasarnos de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Ese deseo de unión humana y trinitaria, ver en Juan 17,21, explica a su vez el deseo de purificar con fuego la creación, ver Lucas 12,49. Y sobre todo las almas llamadas a esa comunión de pureza incorrupta. ¿Podemos decir que amamos a alguien sin escuchar sus deseos, que son la voz de su corazón? La escritura evangélica nos acaba de señalar 3 deseos personales de Cristo. Por eso también aquí se pueden dar respuestas erróneas. El idólatra, sacerdote paternal, tipo 26 en 3.6, es como el absolutista, tipo 28, pero no engañado como este sino inmaduro por malicia.
El traicionado por el prójimo la comunión se descubre en una realidad distinta de la que creía. Engañado, es el tipo intelectualista, sabio sacerdotal, tipo 21. Finalmente, la horrible reunión de traidores es lo más parecido a una orgía satánica, como un aquelarre. El último tipo irreal es el 28, absolutista, rey sacerdote. Se niega a abrirse a la victoria de la cruz, por eso no duda en autoapoteizarse, declararse Dios con títulos o con obras, por ejemplo determinando la moral como hacen los pensadores.